La presidenta del Gobierno de México, la señora Claudia Sheinbaum, se vanagloria de unos datos de reducción de los delitos en México que esconden una realidad aterradora, que se han disparado las desapariciones. Sin embargo, la señora Sheinbaum parece como que no le da importancia y hasta que se ríe de el gravísimo problema de las desapariciones. Vamos a hablar de todo ello. Más de 125.000 desaparecidos en México. En los últimos días se han encontrado a algunos de ellos asesinados y desmembrados y además con sus miembros en bolsas. Estamos hablando de un problema, el de México, absolutamente brutal. La señora Sheinbaum presenta unos datos en los que habla de una reducción del 40% de los delitos. Es un país maravilloso, ¿verdad? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Cuando en un país como México aproximadamente el 30% del territorio está tomado por los cárteles de la droga, entonces es muy fácil disfrazar las cifras de delitos. ¿Por qué? Porque los delitos no se reportan. A ver, si tú vives en una zona de México que está tomada por el narcotráfico, sinceramente no vas a la policía a denunciar los delitos de violaciones, asesinatos, robos, etcétera, porque sabes que estás completa y absolutamente en manos de los cárteles de la droga. Eso es algo muy, muy peligroso. La tendencia de la señora Sheinbaum a maquillar los datos, sea de paro, sea de crecimiento, de pobreza, es ya absolutamente alarmante. Pero en el caso de las desapariciones, estamos hablando de datos duros, estamos hablando de más de 125.000 personas desaparecidas y estamos hablando de un mapa de terror en México en el que hay decenas de miles de personas que están siendo asesinadas o traficadas y que la señora Sheinbaum dice que son, que pueden ser desaparecidos voluntarios. Increíble. Acompáñame. Los primeros datos también nos muestran cómo van apareciendo los cuerpos de algunas de estas personas desaparecidas mutilados y embolsados. Es una cosa absolutamente terrible. 25.000 homicidios y 14.000 desaparecidos en apenas un año. En eso se ha resumido el 2025 de Claudia Sheinbaum. Por más que maquille las cifras y repita el mismo discurso para engañar, los mexicanos viven a diario una crisis de inseguridad. Vamos a escuchar. Aumentaron los homicidios durante el sexenio de Felipe Calderón, 148%. Con Enrique Peña Nieto, 42%. Con Andrés Manuel López Obrador se mantuvo la tendencia, incluso empezó a bajar un poco. Y en solamente un año con la presidenta de la República, hemos visto cómo han bajado 135%. Aquí, por lo menos 6 mentiras. Imagínate, en menos de 5 minutos. Primero, los homicidios con Felipe Calderón, si bien fueron 121,000, con Andrés Manuel López Obrador al terminar su sexenio fueron 196,000. No, escucha las cifras. Y luego también te voy a decir, Claudia Sheinbaum ahorita lleva 25,000. De seguir esta tendencia, se iría muchísimo más arriba que Felipe Calderón. Pero no solo eso. Mira, Felipe Calderón en todo su sexenio tuvo 17,000 desaparecidos. ¿Sabes cuánto lleva Claudia Sheinbaum en un solo año de gobierno? Lleva 14,000 en un solo año. Entonces esa es la primera mentira. La segunda mentira, mayoría calificada que nunca les otorgó el pueblo de México. Votó el 54% de las y los mexicanos y ellos se ladrondearon, es decir, por un fraude a la ley electoral se quedaron con la mayoría calificada. Otra de las mentiras que escuché, que ahora los ministerios públicos son muy transparentes. Me va a decir la gente si efectivamente cuando va al ministerio público siente que la justicia es transparente, no hay violación de derechos, no son corruptos y si verdaderamente su carpeta tiene un fin. El 90% de las carpetas en este país se quedan en un cajón, no hay una resolución. Las palabras de Luisa Gutiérrez en esta entrevista son absolutamente evidentes y claras y creo que hay que ponerlas en el contexto además de una presidenta que dice que muchas desapariciones no son delincuencia, son ausencias voluntarias. Vamos, hombre.
Y ya por último preguntarle, también nos había adelantado que para fin de año se iba a actualizar el registro de personas desaparecidas. Preguntarle si también hay alguna nueva... Sí, a ver si la próxima semana damos ya el informe de cómo... La próxima semana. Digamos, cuántas personas están en los registros, cuántas personas se han encontrado, cuántas personas están en los registros pero no hay ningún dato. En los últimos años, cuántas personas tienen carpetas de investigación. Ahora, por ley, solo se considera una persona desaparecida si hay una carpeta de investigación, precisamente por este tema de que se registraba a un nombre y no había datos adicionales y tenía que ser considerado por ley como persona desaparecida, aunque no había ningún dato, ni tampoco quién la había subido a la plataforma. Entonces ahora por ley ya tiene que tener necesariamente carpeta de investigación. Así es una manera también de hacer que las cifras se maquillen. Como tiene que tener carpeta de investigación y una serie de datos que la inmensa mayoría no se recopilan en los lugares que están tomados por los cárteles de la droga, pues resulta que entonces van desapareciendo también esas carpetas. Esto pasa, de acuerdo con los históricos, en que una persona sea reportada como desaparecida y sea encontrada posteriormente, porque muchos de estos casos no son de delincuencia organizada y menos de un acto del Estado mexicano. Estamos hablando de los últimos años, evidentemente, o de alguna policía, de algún estado o municipio. ¿Cuántos son realmente vinculados con delincuencia organizada y cuántos son ausencias voluntarias? Ausencias voluntarias. Quiero recordar esto porque es que este vídeo me parece absolutamente increíble a la hora de entender lo que es la hipocresía de este gobierno. Ausencias voluntarias. Mucha ausencia voluntaria. Mucha ausencia voluntaria. Aquí lo explican, dicen, claro, lo que va a hacer va a ser desaparecer desapariciones. Con esta nueva legislación, lo que quiere simplemente es que esas personas que están desaparecidas desaparezcan de los registros, que no quede constancia de ellos. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Se ha hecho además viral el vídeo en el que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay tiempo para hablar de los desaparecidos. Y pasa esto. También hablará sobre el registro de personas desaparecidas que había quedado pendiente para... Ya lo tenemos listo. No nos va a dar tiempo el jueves, pero... Fijamos una mañanera para poder... No nos va a dar tiempo, ¿eh? No nos va a dar tiempo. Fijamos una mañanera... informar. Y aquí, tiempo tuyo. Venga, hablar. ¿Habrá alguna fecha en particular donde podamos esperar esto? Lo programamos, pero ya está... ya está trabajado el reporte. Está trabajado, gracias, hombre. Gracias. Por favor, deje de preguntar. Vamos a la sorpresa ahora sí. Y vamos a la sorpresa. No tiene tiempo para hablar de desaparecidos, pero, como podéis ver, tiempo para montar el espectaculito, para montar el espectáculo. Eso siempre igual. Espectáculo y maquillaje. Y vuelta. Y más. No le va a dar tiempo. No tenía tiempo, ¿eh? No tenía tiempo. Pero sí tenía tiempo para el espectáculo. Continúa. Alegría, hombre. ¡Rico, rico, rico todo el mundo! No nos va a dar tiempo el jueves, pero... No nos va a dar tiempo el jueves. No nos va a dar tiempo el jueves, pero... Maquillaje, propaganda, mentira constante. Y además, el mayor regalo al narcotráfico que se le ha podido hacer a nadie para 2026, que es desaparecer desaparecidos, empezar a sacar de las listas y de los análisis a miles de personas, porque si no tienen la carpeta, como ella dice, pues entonces no se les puede considerar desaparecidos. Y no olvides que muchos son desapariciones voluntarias.
Desapariciones voluntarias y desapariciones forzosas porque los sacan de las listas y va a solucionar el problema de los desaparecidos igual que ha solucionado el problema de la pobreza y el problema del paro, maquillando y mintiendo. Esa es la realidad, que no te engañen.